La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa y que empezó en julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, los países aliados firmaron el 28 de junio de 1919 el Tratado de Versalles con Alemania y otros tratados a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida. Además, la guerra provocó grandes cambios políticos y territoriales, incluyendo numerosas revoluciones con un carácter nunca visto en las naciones involucradas. Fue la guerra que cambió el mundo. Entre estos acontecimientos destacamos la Revolución Rusa, que fue uno de los acontecimientos claves de la historia del siglo XX. La Primera Guerra Mundial sometió a tensiones brutales a la sociedad rusa y provocó la revolución que acabó con la autocracia zarista. Tras una efímera experiencia liberal desde febrero de 1917, en noviembre de ese año triunfó la primera revolución comunista de la historia. En Europa, entre 1870 y 1914, se vivió un periodo conocido como la Paz Armada, porque aunque aparentemente reinaba la paz, las tensiones entre las naciones europeas eran crecientes. En este contexto destacó el protagonismo de Alemania, que tras su unificación en 1871 se fue convirtiendo en el país más importante de Europa, debido a su gran desarrollo económico y militar. De esa forma se fueron creando dos grandes alianzas, la Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso, y la Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918. En cuanto a sus causas, podemos afirmar que durante la Paz Armada tuvieron lugar varias crisis entre las potencias europeas por el control de determinadas zonas como los Balcanes o Marruecos, y estas crisis aumentaron la tensión de las relaciones internacionales, poniendo a Europa al borde de la guerra. De esta forma surgió el motivo por el que estalló la guerra, el asesinato del heredero del trono austriaco Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo, lo que provocó que el Imperio austriaco declarara la guerra a Serbia y se pusieran en marcha las alianzas militares. El desarrollo de la contienda atravesó 4 fases diferenciadas: la guerra de movimientos, la guerra de posiciones, la incorporación y retirada de aliados y el fin de la guerra, con la firma del armisticio. En enero de 1919 se reunieron en París los representantes de los países vencedores para imponer sus condiciones de paz a los países vencidos. Y el Tratado de Versalles fue el que se firmó con Alemania, imponiéndoles unas condiciones muy duras para el país. En cuanto a las consecuencias de la guerra, la destrucción afectó sobre todo a la economía y a la población europea. Se produjo la Revolución Rusa, aparecieron nuevas armas y nuevos productos. Los gobiernos empezaron a controlar la economía. Los cambios territoriales cambiaron por completo el mapa europeo y mundial, y el papel de la mujer fue cada vez más importante debido a las funciones realizadas durante la guerra. Como hemos dicho, una de las consecuencias más importantes fue la Revolución Rusa. El Imperio ruso, debido a sus dificultades y los problemas de la guerra, sufrió en 1917 un proceso revolucionario que terminó para siempre con el gobierno autocrático del zar Nicolás II. El proceso revolucionario de 1917 pasó por 2 fases: la Revolución Liberal Burguesa de febrero y la Revolución Socialista Proletaria de octubre. Esta última fue dirigida por Lenin, que estableció como forma de gobierno la dictadura del proletariado y estableció el comunismo como sistema político. En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que ejerció una gran influencia en el movimiento obrero mundial. En España, en estos años se desarrolló la época conocida como la Restauración. La Primera República acabó en diciembre de 1874 y se proclamó rey Alfonso XII. Como el creador de este nuevo sistema fue Cánovas del Castillo, que estableció una monarquía parlamentaria. A principios del siglo XX, Alfonso XIII accedió al trono y durante su reinado tuvo que hacer frente a graves problemas que derivaron en una dictadura en 1923, la de Primo de Rivera, y con el fin de la monarquía en 1931.